Dale un aplauso fuerte a Jesús esta tarde. Muy bien, para los que no estuvieron al inicio de esta reunión, sean todos bienvenidos. Después de un periodo de 3 meses aproximadamente de no reunirnos, en la mañana tuvimos una concurrencia bastante buena, de verdad todas las sillas se llenaron, pero parece ser, como dijo Melissa, que este grupo es más entusiasta, ¿no? O son más ruidosos, no sé. Pero qué bueno que están aquí. Así como están de pie, voy a pedirles que abran sus Biblias. Y hay algunas cosas que quiero compartir. En la mañana yo compartía con el grupo que estuvo con nosotros. Y yo les decía que para mí la preocupación más grande no es tanto, ¿verdad?, que usted pueda aprender versículos de la Biblia o aprender a cantar o cosas así que son importantes, son parte, ¿verdad?, de nuestra devoción. Buscamos al Señor y aprendemos de su palabra porque en ella encontramos los principios que guían nuestras vidas y que nos conducen a la bendición. Y por otro lado adoramos, ¿verdad?, porque como dice la Biblia, el primero y más grande mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este amor, ¿verdad?, se traduce en adoración pura. Siempre he dicho que los adoradores son enamorados de Dios. A final de cuentas, todo lo que expresan, todo lo que hacen, lo hacen en función de ese amor que late en sus corazones. Pero lo que a mí me quita el sueño, a mí me preocupa es prepararlos a ustedes por las cosas que están por acontecer, no solo en esta nación, ¿no?, sino en el mundo. Nuestra generación está siendo testigos de las cosas más inverosímiles que pudiéramos nosotros imaginar. O sea, hace, ¿qué será?, 5 años atrás no podríamos imaginar que estaríamos en medio de una pandemia global o que estaríamos en medio de un conflicto social en una nación que se encuentra ya dividida política y socialmente, ideológicamente, culturalmente, y que esa división se está traduciendo en violencia, lógicamente. Y eso, si no tenemos cuidado, puede llegar a empeorar. Ya esta nación tiene una tradición de resolver sus conflictos, ¿verdad?, partiéndose. De hecho, yo siempre he dicho, si usted analiza, casi todas las culturas tienen cosas que sobresalen y que son muy significativas. Si usted se da cuenta, esta nación, esta cultura, la cultura norteamericana es una cultura de 2 polos. Todo se hace en términos de binomios, ¿no?, o de un par. Pepsi-Cola, Coca-Cola, republicanos, demócratas, blancos, negros. Si se dan cuenta, casi no se le toma mucho, como no hay mucha atención a los términos medios. Y eso, en términos psicológicos, puede ser bipolaridad. Y los bipolares, ¿verdad?, pueden estar en paz por un tiempo y entrar en estas fases maníacas. Los bipolares son maníacos depresivos, así que de repente están así calmaditos y cuando entran en la fase maníaca se aceleran. No quisiera creer, ¿verdad?, que estamos en medio de una cultura bipolar, pero todo se expresa en términos de pares y eso es peligroso. De hecho, la enfermedad mental más de mayor más manifestaciones de desajuste es la esquizofrenia. ¿Y qué es la esquizofrenia? Es vivir en 2 realidades. Entonces esta cultura pues, tiene indicios, ¿verdad?, de que si eso no se cuida y no se trata, puede desencadenar un conflicto de proporciones muy serias. Entonces para mí el objetivo principal es cómo prepararlo a usted para que pase lo que pase, y esperemos que no pase nada más allá que solamente una, ¿verdad?, manifestación de tensión acumulada que se traduce en violencia en las calles, pero que no trascienda de eso y no llegue a ser un conflicto. Ya hay una guerra ideológica y cultural. No queremos que eso se traduzca en una guerra de armas, porque entonces va a haber mucho dolor en esta nación. Pero nosotros, desde los que compartimos la palabra de Dios, no nos debiera de sorprender lo que nosotros estamos viendo, puesto que ya son aspectos que ya fueron dichos. Mire, no lo tengo aquí, pero si quiere vaya conmigo a 1 Tesalonicenses. Ya me estoy yendo por otro lado, pero no importa.
solo para que entienda, ¿verdad?, lo que estoy tratando de decir. No debiera sorprendernos a nosotros lo que estamos viendo, puesto que en Primera Tesalonicenses dice en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos, este no es mi mensaje, pero ahorita el Señor lo está poniendo en mi corazón, quiero compartirlo con ustedes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, cheque esas dos palabras, tiempos y ocasiones, times and seasons, como tiempos y épocas. O en la Biblia hay un tiempo llamado Cronos, que tiene que ver con el tiempo medible, y hay un tiempo llamado Kairos, que tiene que ver con tiempos o espacios, podemos llamarles temporadas. Son tiempos de oportunidad. Así que Pablo está recurriendo a estos dos conceptos. Dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo. O sea, como diciendo, no tengo necesidad de escribirles respecto a esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como diciendo, no va a ser sobre aviso, simplemente va a aparecer. Y cuando habla del día del Señor, está hablando de toda esta serie de acontecimientos del tiempo del fin. Es lo que Pablo está diciendo. Jesús hablaba en Mateo 24 que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá hambres y habrá enfermedades, y todo esto será solamente principio de dolores, dice. O sea, son señales que anuncian un nuevo tiempo. Lo que nosotros estamos viendo son solamente símbolos o señales que nos están indicando el futuro. Por esa razón necesitamos estar apercibidos, dice la Biblia, que es otra palabra para decir estar preparados, be prepared, está listo para lo que está por acontecer. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hasta ahí, ¿verdad? La declaración es una declaración alarmista. O sea, Pablo está diciendo, cuando menos se lo esperen, ustedes ya van a estar envueltos en una situación de crisis, cuando menos lo imaginen. Pero cheque, mas vosotros, hermanos, ¿qué dice? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? Lo que cantábamos, sois hijos de luz e hijos de ¿qué? Del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Miren qué palabra tan, ¿verdad? Con qué autoridad el apóstol habla ahí, diciendo, ustedes no tienen que estar actuando, sintiéndose como la gente que no tiene Dios, ni a Dios ni a esperanza en su corazón, en su vida. Ustedes se entiende que conocen de esto porque lo han leído, lo han analizado y saben lo que la palabra profética ha estado diciendo desde muchísimos miles de años atrás, que estas cosas acontecerían. Por lo tanto, mi labor, ¿verdad? La labor que yo tengo como ministro de la palabra es preparar un pueblo, así como cuando la llegada de Jesús, se acuerda que Juan el Bautista dijo, pues yo soy la voz que clama en el desierto, dice, prepara el camino para el Señor, que todo collado sea bajado y todo valle sea alzado y preparado los caminos, dice, y veremos la gloria de Dios. Está diciendo, mi labor es preparar un pueblo para la llegada del Mesías, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Pues digamos que cada predicador, cada pastor, cada ministro de la palabra que se para en un púlpito, en la calle o en cualquier otro escenario, su función primordial es preparar un pueblo para las cosas que están por acontecer, para el futuro, y ¿verdad? Y no dejarnos guiar solamente por la cultura de nuestra época, por las voces que se dicen. Ya hemos dicho, somos más que norteamericanos, mexicanos, hispanos, ¿verdad? Gringos, morenos, asiáticos, en fin. Aquí no es un asunto de color. Dice que Dios redimió un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación para hacer de nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra cultura no es la cultura norteamericana o mexicana, nuestra cultura es la cultura del reino de Dios. Somos ciudadanos en el reino de Dios, nacimos, como la Biblia dice, del Espíritu para vivir, ¿verdad? Ahora para Dios. Y por lo tanto tenemos no solo Dios, tenemos fe y esperanza,
pero también tenemos una palabra profética que nos advierte y nos prepara para lo porvenir. ¿Cuántos saben eso? Dicho esto, quiero que doblen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por este grupo, Señor, que se ha dado cita en este lugar. Señor, tú sabes que hay tanto en mi corazón que en estos días que ha estado golpeando fuertemente. Hay 3 meses acumulados de no pararnos aquí para predicarles a un pueblo, Señor, de una manera personal. Y tal vez la acumulación de todo eso, Señor, me haga torpe en esta tarde. Pero yo pido que tomes mi lengua, tomes mi mente, tomes mi corazón para impartir lo que tienes que decir a los corazones de tus hijos, de todos los que han venido a este lugar, Señor. Permite que podamos traer al corazón de cada uno de ellos lo que tú quieres traer, que es, Señor, fe, esperanza, pero también, Señor, exhortación. Padre, una palabra de aliento, pero también una palabra, Señor, que anticipe, que provoque en los corazones el deseo de estar preparados, de estar listos para lo que este mundo, Señor, experimentará en estos años por venir. Te pido que tomes mi vida, pues, Señor, y me hagas hablar lo que tú quieres decir en este día. Señor, hoy te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor, toma tu lugar. Me convertí en 1985. A finales del año 1985, estamos hablando de, ¿qué? 35 años ya, ¿no? 35 años ya. Ya estoy viejo, man. 35 años caminando con el Señor. En ese entonces, ¿verdad?, los movimientos sociales que se daban en Latinoamérica tenían que ver con derecha e izquierda, ¿verdad? En el norte de México, pues, un bastión por la cercanía con los Estados Unidos, la derecha se implantó, ¿verdad?, la mentalidad más capitalista. Pero en el sur era un hervidero de movimientos sociales. Por eso, si se da cuenta, ¿verdad?, hay una distinción clara entre la gente del norte de México y del sur. El presidente que tiene ahora México es un hombre del sur, por lo tanto sus ideas son más tendientes a la izquierda, es natural. Ahora los estados más pobres de México están en el sur, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Era lógico que ahí se implantara una cultura de revolución, de pelear, ¿verdad?, contra el gobierno y contra esta mentalidad capitalista. Ahora estas distinciones están cambiando rápidamente. Ahora ya el mundo, no solo México, ni siquiera Estados Unidos, se está volviendo en una lucha de dos grupos, ¿verdad? Los que todavía tienen una mentalidad como no hace muchos años, la mentalidad global, intercambio libre de comercio, no fronteras, monedas únicas para dos diferentes países. Y estos nacionalistas que están tomando ahora, ¿verdad?, una nueva manera de pensar, incluyendo nuestro presidente aquí en los Estados Unidos, incluyendo en México también. Es curioso, yo digo qué curioso, tenemos un presidente, ¿verdad?, empresario con mentalidad netamente capitalista, pero nacionalista. Y en México tenemos un presidente más de izquierda, más tendiente a lo social, pero de todas maneras también nacionalista. Así que esas distinciones se están borrando rápidamente, ¿no? Están ocurriendo ante nuestros ojos una lucha sorda que se está dando en la sociedad y que nosotros vemos nada más traducidos en conflictos sociales. Dice, ¿de dónde está viniendo todo esto? ¿Este mundo se volvió loco o qué? Por supuesto, ¿verdad?, que eso puede parecer muy humano, pero detrás de todo eso, ya la palabra profética había estado diciendo, dice, en los postreros días vendrán, Pablo le decía a Timoteo, y Pablo dice, Timoteo, hijo mío, quiero que sepas que, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Y le da una descripción ahí de cosas que parece como si estuviéramos leyendo un periódico, ¿verdad?, o las noticias de nuestros días. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos que no tendrán, dice, compasión por los demás. Dice, parricidas, matricidas, o sea, matarán a sus padres, se rebelarán. O sea, todo lo que nosotros sabemos ahora que está ocurriendo en nuestra sociedad. Ya Pablo estaba diciendo, estos apóstoles y estos hombres de Dios estaban diciendo en el pasado que iba a acontecer. Ahora, henos aquí, los creyentes de este tiempo, de este siglo, mirando todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y necesitamos definir
un entendimiento de lo que está viviendo y qué es lo que Dios dice, qué es lo que la Biblia dice, qué tengo que hacer si quiero caminar y trascender hacia el futuro, al tiempo futuro. Yo decía en la mañana que no solo nosotros entramos en cuarentena, pero porque un comentario de la pastora Marina que dice, bueno, Dios no está en cuarentena, y de repente yo miré, no, Jesús entró en cuarentena, y ahí se dice, ahí claramente en Marcos dice que después de los 40 días, dice, el tentador se aparece, y con él, dice, y estaba en medio de las fieras. Escuche, después de la cuarentena el tentador se aparece y muchos se desaniman porque tristemente están pensando que Dios se trata, es casi como alguien que le va a regalar todo el bien, como un gran Santa Claus, ¿no? A mí me preocupa esa visión que se tiene de que Dios está ahí para suplir todas tus necesidades y todos tus problemas. Dios es más que eso. Por supuesto que Él te bendice y por supuesto que Él te ayuda en todos tus problemas, pero Él demanda de ti también tu vida. A final de cuentas, dice Pablo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados a precio de sangre. Mire lo que costó la salvación. El Hijo de Dios fue crucificado en esa cruz y derramó su sangre, el creador de todas las cosas muriendo por sus criaturas. Usted dígame, ¿verdad? Lo que vale entonces, lo que costó la oferta, ¿verdad?, que Dios ahora presenta a la humanidad. Escapa de este mundo, corre de las cosas que tú estás, que los demás viven y creen. Corre de eso, corre hacia Dios. El llamado que Juan el Bautista y Jesús después hicieron fueron muy claros. Dice, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben lo que eso significa? Para no hacerlo tan teológico, está diciendo, está acabando la era de los hombres y está entrando la era de Dios. Todos los intentos humanos fracasarán. Y nosotros hemos sido testigos de eso. Están fracasando todo. La economía está fracasando, lo social está, los políticos ya no saben qué hacer con tanta desintegración familiar, con tanta violencia en las calles. O sea, ya hay tanto caos. Increíblemente, en medio de la era de la información, estamos más desinformados que nunca. ¿Saben lo que es desinformación? Caos, confusión. Alguien dice una cosa y otro dice que no, que eso no es cierto. Y otro dice, cita tus fuentes, pues mis fuentes son estas. Y otro dice, no, mis fuentes son estas otras. Y hay una variedad de interpretaciones que se están dando a la realidad, y todo lo que provoca es caos y confusión. Esto se parece al tiempo de Babilonia, cuando todos hablaban, querían construir esa torre, y de repente vino la confusión. Dios confundió, dice, sus lenguajes, y todos se esparcieron por la tierra. Así que estamos en medio de una era de la confusión. Pero ¿cómo hacemos para poder, en medio de todas estas voces que se levantan todos los días y que nos dicen, cree esto, prueba esto, dice, levanta esta estandarte o esta bandera, lucha por esto? Hay tanto que se dice, ¿cómo escuchar la voz de Dios en medio de todas esas voces que se levantan? Necesitamos ir a la base, la palabra. Necesitamos entender lo que la palabra ha estado diciendo y Dios ha estado diciendo, ha dicho, para poder nosotros entonces navegar y transitar este nuevo tiempo y llegar a un puerto seguro. Estoy aquí con la tremenda responsabilidad que tengo delante de Dios de poder impartir sobre sus vidas esos principios, y de verdad me da temor que nosotros no cumplamos eso lo mejor posible. No sabemos todo, pero digo, después de 35 años de leer la palabra y de caminar con el Señor, oye, algo se te tiene que quedar. En la mañana yo hablaba acerca de eso. A los 17 años ahí andaba cruzando un río, decía. Y sí, lo digo, para ir a cantar y predicar en una villa ahí remota, una invitación según a una iglesia, pero ahí en una zona apartada, y tener la oportunidad de ir y compartir la palabra con toda esta gente necesitada, forjó nuestras vidas. Fuimos testigos de cosas prodigiosas. Yo tuve la oportunidad de ver a un niño agonizando sanar. Cuando fui expuesto a eso, mi vida cambió radicalmente, porque tú tienes que ver a Dios operar para que tu fe entonces cobre sentido y no nada más sea una cuestión de religión, de sentarse en un lugar para escuchar un buen mensaje motivador, ¿verdad? Y cantar es más que eso.
Que te pongan un niño agonizante en las manos fue algo que me forjó a mí, me cambió la vida. Recién convertido, llega esta mujer indígena con su dialecto tratando de pedirme que ore por su hijo, y mirar a ese niño boqueando, o sea, agonizando en los estertores de la muerte, era una cosa impresionante para mí. Muy joven, tenía un niño con ese cuerpo casi inerte, frío, ¿no? Ya. Y recuerdo lo miserable que me sentí. La única cosa que recuerdo, aparte de lo increíblemente impactante de ver a un niño agonizando, es mi sentimiento de indignidad y de impotencia, de incapacidad ante la realidad de la muerte, ante la realidad de la vida, ante la tragedia común que la gente vive. Y tener ese baby allí en los brazos y ver a la madre que intenta explicarme que oráramos desesperada o llorando ahí a los pies de un altar de una iglesia. Y yo recuerdo que hice una oración algo así como: Señor, tú sabes cuán miserable soy y que no soy digno de que uses mi vida para darle vida a este baby, pero hazlo por esta mujer que está ahí arrodillada llorando, ¿verdad? Su criatura. Y yo recuerdo que mi corazón se quebrantó. Dije: soy un miserable, tengo un montón de cosas que no he resuelto en mi vida, todavía peco y todavía no hay muchas cosas. Decía yo, un tono de broma, me siento todavía medio sancochado, no bien cocido, estoy medio crudo todavía, Señor, y me pones esto. Y es que a menos que no te expongas, a menos que no tu vida cristiana, ¿verdad?, no trascienda y sea más que reuniones espirituales motivadoras, que sea vivencia, estas marcas, ¿verdad?, son las que te forjarán. Y a menos que eso no ocurra, entonces tu cristianismo no dejará de ser más que una creencia puramente religiosa. Pero cuando veo a ese baby allí tomados en nuestros brazos, y orar por ese baby y poder dejarlo allí, y la sensación, ¿verdad?, de impotencia, y decir: probablemente se va a morir. No lo conté en la mañana, pero nosotros regresamos a esa aldea a los meses y tuvimos la increíble noticia que el niño había vivido. Y eso dijo: Señor, gracias. Y yo sé que no fue por mi mugrosa santidad, mi cochina consagración, no fue por eso. Fue porque Dios quería hacer algo, ¿verdad? Y forjar en nosotros como diciendo: yo soy más real que los problemas que ustedes tienen. Yo soy real. Entonces, ¿qué debemos hacer para trascender y tener una fe a prueba de conflictos sociales, a prueba de epidemias, a prueba de todo lo que estamos? ¿Qué podemos hacer para forjar eso en nosotros? Hay dos cosas, dos palabras que estaban rebotando en mi corazón y en mi mente toda la noche de ayer y de antier, cuando estaba preparando este mensaje. Me dijo: enséñales dos cosas básicas, algo simple con la que pueden agarrarse para comenzar de allí. Digo, en algún lado tienen que comenzar. Y el Señor me dijo: recuérdales dos palabras. Quiero que miren Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Aquí está la primera palabra. Es muy trascendente que la escribas, porque esto define, ¿verdad?, tu caminar con Dios. Va a definir mucho. Yo tengo entendido que aquí ya la mayoría hizo una decisión por Cristo, quieren aprender de Dios, está perfecto. Si no lo has hecho, esa es la primera cosa. Antes de todo esto, la primera cosa: reconozco que sin Dios no puedo vivir, por lo tanto le entrego mi vida en sus manos para que Él forje mi vida. Yo lo hice a los 17 años, no sabía muy bien en qué me andaba metiendo, pero gracias a Dios que lo hice a esa edad y que pude dedicarle mi juventud al Señor. Gracias a Dios. Yo tenía 17, pero le decía yo a Graciela, yo tenía mentalidad de 30. A los 17 había sido criado en la zona roja y había visto un montón de mugrero. Yo les decía que yo fui testigo cuando mataron a un hombre delante de mí. Tenía 8 años, me mandaron a comprar pan. Recuerdo, pan tostado y leche clavel, ¿no? La evaporada. Así que me fui a esa tienda y salgo a los 8 años de ahí, salgo de la tienda y el Señor me trajo al recuerdo eso, porque hasta lo había olvidado. Usted sabe, los eventos traumáticos los olvidamos por regla general,
No sé si lo sabe o no, pero así es. Cuando algo muy feo te pasa, normalmente lo cubres y le das o otra interpretación o simplemente lo olvidas. Es una manera, un mecanismo de defensa que tu mente tiene para no ser afectado, tan perturbado con lo que viviste. Pero yo lo había olvidado hasta que el Señor me trajo un recuerdo y me dijo: ¿por qué no tienes amigos? Le digo: porque yo soy una persona introvertida. Me dijo: no, tú no tienes amigos por otras cosas. Te voy a enseñar por qué. ¿Por qué no confías mucho en la gente? Y cuando me lleva y me dijo: mira, quiero que recuerdes esto. Y me miré yendo a la tienda a comprar ese pan tostado y la leche clavel. Y me miré, ¿verdad?, con mi playera blanca y un short azul. Y todavía con calzaletas, sandalias de pie de gallo. Usted sabe a lo que me refiero. Chanclas, pues, chanclas, para hacerlo más simple. Las famosas chanclas con que las madres le golpean a sus hijos de México. Golpeaban en mi generación. No sé ahora, ¿no? Creo que ahora la avientan todavía. Sí, es parte. Digo, no eres mexicano si no te han dado con una chancla, man. Perdóname. Oye, cuando salgo de la tienda, oigo nada más los balazos, pa, pa, ¿no? Y al tipo agarrándose el pecho y resbalándose lentamente allí y cayendo hacia mis pies, ¿no? Todo ensangrentado. Y todavía el otro hombre con la pistola en la mano caminando. Y yo decía, yo los conocía. El Torombolo mató al papá de Carlos Gama, el karateca, le decían. Puros apodos, usted sabe, era un barrio malo, un barrio de mala muerte. Y ahí le pegó varios balazos y lo mató delante de mí. Yo me quedé así congelado. Y yo me acuerdo que me quité las calzaletas y salí corriendo a la casa. Dije: el tipo va a venir detrás de mí, me va a pegar un balazo también. Tenía 8 años. Yo dije: va a querer eliminar al único testigo del crimen. Así que imagínense cómo estaba yo temblando bajo la cama, mi cama. Y el Señor me dijo: ¿ya habías olvidado eso, mi hijito? Le digo: sí, Señor. Y estaba llorando. Me dijo: por eso no confías mucho en la gente. Por eso no tienes amigos. Yo estoy aquí para sanarte de eso. Imagínense. Pero todo eso lo vivimos y lo pasamos. Y el Señor vino, ¿verdad?, y nos dio un nuevo derrotero, un nuevo destino. El Señor intervino en mi vida y cambió mi destino, ¿sabe? Toda esa generación mía se perdió. Yo sé lo que es vivir en una generación perdida. Yo regresé, ¿qué será? 20 años después, ¿te acuerdas? Hace 20 años regresé, 15, 20 años después. Y todos esos hombres que eran hombres ya habían muerto. Esos chamacos que pateaban la pelota conmigo se fueron a la cárcel, los habían matado, en fin, puras fracaso. Entonces mi evangelio no es un evangelio, ¿verdad?, que recibí en un aula de un seminario teológico. Mi evangelio tiene las marcas de vivir una vida lejos de Dios y después ya en Dios pasar la experiencia también de la aventura de servir al Señor y pasar también las dificultades que se pasan en el ministerio. Yo contaba en la mañana una experiencia también que yo casi no había contado. Igual de repente me vienen esos flashbacks, ¿no? Y de repente recordar que mataron en una aldea a la que nosotros íbamos, Ocotal, no recuerdo muy bien el nombre, pero era en la parte de la sierra de los Popolucas. Ahí nos tenían que traducir al dialecto para poder hablarles del evangelio. Y esa gente no nos quería dejar ir cuando íbamos. Usted sabe, ¿quién llega ahí? Había que al lomo de mula o caballo llegar hasta esos lugares. No llegaba uno en vehículo. Y llegar ahí y mirar la hermosa imagen, ¿verdad?, de las nubes entrando por una ventana y saliendo por la otra. Y estos hermanitos con sus guitarras hechas a mano y sus tanzas, o sea, esas cuerdas de hilos de pescar, ¿verdad?, de diferentes calibres, para poder darles la entonación a sus guitarras hechas a mano. Era hermoso, era espectacular mirar eso. Pero también el evangelio, ¿verdad?, era un evangelio difícil porque por alguna razón los desaparecieron, no solo al traductor, sino a varios hombres de esa aldea por causa de ser cristianos. Usted tal vez no sabe eso, pero en México el cristianismo no era bien recibido. Y lo voy a decir eso sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? A lo mejor usted viene de una cultura o extracción católica,
Pero los curas de los pueblos en muchos lugares, sobre todo aquí en la parte de Chiapas, entre los chamulas, levantaban a las gentes de los pueblos para decir: estos protestantes vienen a robarse a sus hijos, les decían. ¿Y sabes lo que hacía la gente? Salía con palos, piedras, antorchas, machetes y masacraban a los primeros evangélicos que llegaban ahí a intentar predicar el evangelio. Ese es el evangelio del cual yo vengo. Yo no vengo en un evangelio de seminarios, ¿verdad? O de hermosas iglesias. Mi evangelio es un evangelio sufrido, donde la gente murió por causa de su fe. Esos fueron mis antepasados en la fe. Mi pastor decía que su pastor tenía la autoridad para cachetearlos cuando ellos se equivocaban. Decía: tanto así, pastor, tan drástico era. Sí, dice, a mí me cacheteó mi pastor. Era más que mi padre, decía. Nos recogían de la calle prácticamente y nos educaban. Ese es el evangelio, ¿no?, del cual le estoy narrando. Un evangelio forjado con dolor, ¿verdad?, con sangre, con lágrimas. Un evangelio sufrido. Entonces mi preocupación es cómo usted va a trascender en medio de todo esto, que probablemente se va a poner difícil. Quisiera creer que no, que esto solamente va a ser un susto pasajero, pero como yo leo en las escrituras, la cosa no va bien, el mundo no va a ir bien. La Biblia lo ha dicho claramente desde hace mucho tiempo. Lo dijo Juan: el mundo entero está bajo el maligno. Dijo: ¿qué se puede esperar? ¿Verdad? Si la humanidad es una raza, es una humanidad caída, que está alejada de Dios, ¿qué se va a esperar de eso? Sino caos, dolor, muerte, sufrimiento. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios no nos ha dejado, ¿verdad?, allí al garete, tirados al destino, sino ha provisto para nosotros un medio de salvación. Por eso Jesús se llama Jesús. Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de esto que estamos viviendo, Salvador de nosotros mismos. ¿O acaso crees que pudieras vivir libremente sin que la cosa se pusiera fea? La verdad es que no, porque en cada uno de nosotros tenemos un chip, por así decirlo, un microcircuito que conduce a la autodestrucción. La Biblia le llama a eso pecado. Yo siempre le digo: nada más prueben, vean a un niño cuando comienza a crecer, y ese niño, si ve galletas ahí, de alguna manera se le va a antojar la galleta y la va a agarrar. Y cuando tú le preguntas a ese niño: ¿qué traes ahí en la mano?, el niño va a hacer esto y va a esconder la galleta. Y le: ¿qué traes ahí en la mano? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Él ni siquiera, él puede parecer inocente, pero él ya de ahí ya está transgrediendo un orden. O sea, tiene un microchip que lo conduce a la autodestrucción. Entonces Jesús vino a eso, a responder al dilema humano. A eso vino. Ese es el evangelio, ¿verdad? Esa es la esencia del evangelio. Es la primera cosa. Entonces, asegúrate de que tengas una relación con Dios. Asegúrate. Esto no puede ser transmitido, no puede mi fe, ¿verdad?, imponerse sobre ti. No hay forma. Esto lo tienes que experimentar. Esto significa nacer de nuevo. Jesús le decía a Nicodemo ahí en el evangelio según San Juan, cuando se le acerca a Nicodemo, este maestro de la ley, un religioso, un hombre que se sabía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Todo fariseo tenía que aprenderse de memoria. Desde los 5 años comenzaban ellos a repetir la ley de Moisés. Desde los 5 años, Era un hombre ya mayor que Jesús. Jesús tenía 30 años. Imaginemos un hombre de 40 o 50 años, Nicodemo. Ese tipo tenía la Biblia aquí. Y cuando se le acerca a Jesús, le dice: maestro, de noche, y de noche porque no quería ser expuesto, sabemos que vienes de Dios, le dice, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera contigo. Y Jesús lo mira y le dice: de cierto, ni siquiera le contestó, ¿verdad?, el elogio. De cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. A un hombre que conocía las escrituras le dice: no, si no naces de nuevo, no importa cuánto conocimiento teológico tengas. Esto no se trata de conocimiento teológico, se trata de algo que ocurre en tu ser interior. La razón por la que muchos de ustedes se llevaron a un punto en sus vidas en que ya no podían seguir es porque Dios provió para ustedes un proceso de quebrantamiento, porque es la única manera en que tristemente el hombre responde a un llamado divino.
Honestamente, hermanos, mientras haya dinerito en la bolsa, mientras la vieja verdad nos dé besitos cada mañana, mientras el trabajo no falte, mientras todo esté en orden, nuestros niños estén bien, ¿quién necesita a Dios? Decimos. ¿Quién necesita a Dios? ¿Y qué Dios tiene que hacer? Le voy a tener que sacar, no es del agrado de Dios, ¿verdad? Voy a permitir que el maligno venga, ¿verdad? Y te saque ¿cómo se llama? La plataforma, te saque de tu zona de confort, te quite esa estabilidad, ¿verdad? Engañosa en la que aparentemente estás. Y en el medio de este conflicto, de esta crisis que vas a sufrir, es cuando Dios se aparece y dice: he estado tratando de llamar tu atención. Tú no puedes pasar la vida creyendo que nada más eres como un simple ser vivo que vino aquí a reproducirse, a hacer dinero, tener sus casitas y su familia bonita y morirse y trascender. No, estás destinado para la eternidad. Estás hecho por mis manos. Las preguntas más profundas del ser humano: ¿de dónde vengo? Vengo del cielo. ¿Qué tengo que hacer en esta tierra? A aprender la lección para pasar al siguiente nivel. ¿Hacia dónde voy? Depende de si pasas el nivel o no. Está tan claro en las escrituras. Jesús lo decía: hay solamente dos caminos. Dice: uno ancho, espacioso, donde va la mayoría, y muchos van por él, dice, que conduce a la perdición, dijo, y muchos van por él. Y otro angosto, estrecho es el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Así que si tú estás en esta noche aquí, te felicito. Dios entre todos decidió señalarte, decir: tú eres de los llamados, 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 tú eres de los llamados. He decidido que no vas a pasar esta vida sino tener un entendimiento de que estás llamado para algo más grande que lo que estás viendo. Considérate afortunado. La primera palabra que dice Habacuc lo dice de una manera tan clara. Cheque. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La palabra primera: tienes que tener una visión. Asegúrate de ser un creyente. Pero la segunda cosa, después de que estés en una iglesia, ¿para qué estoy en una iglesia? No sé, fíjate, una pregunta tan básica. Vas a un montón de iglesias y le dices a la gente: ¿para qué estás en la iglesia, hermano? Y te aseguro que un montón se va a quedar así como: pues a buscar de Dios. Te van a decir: sí, pero ¿cómo? O sea, ¿a dónde quieres ir? No, pues se trata de ir, ¿no? ¿De ir qué? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sentarte en una silla nada más? ¿De eso se trata? ¿Cuánto tiempo va a tardar hasta que aprendas todos los cantos y sepas ya toda la liturgia? Hasta que te lo sepas tan de memoria que te vuelva tan aburrido para ti. Ya sé lo que el pastor va a decir. Va a contar la misma historia de siempre. Ya sé, Carlitos va a empezar con su cántico nuevo, ese que hace. Va a empezar esa gente con su saltadera. Ya los conozco. Son ruidosos. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que esto ya llegue a ser tan cotidiano para ti que pierda sentido? Asústate de eso y niégate a llegar a ese punto. Yo no creo que la vida cristiana fue hecha para eso. Yo creo que la vida cristiana fue hecha para vivirla de una manera intensa, para aprender que cada uno de nosotros tiene una meta, y esa meta no puede ser vista a menos que tu perspectiva de la vida cambie. Visión. Sin visión, dijo el proverbista, el pueblo perece, o el pueblo se extravía. Sin visión se extravía. Agarra un viaje. Yo digo, siempre he dicho, nadie se agarra un avión y se monta para ir a un destino. Primero determinas tu ruta, ¿no es cierto? El itinerario. Y lo mismo pasa con el GPS. Para tú poder ir a algún lugar, tienes que saber primero qué es ese lugar, dónde está ese lugar. Y una vez eso, fijar una ruta. Eso se llama visión. Esa es una cosa esencial. Así que si estás en una iglesia, ponte al lado de tu líder y le dices: a ver,
a ver, Pastora María, ¿qué debo de hacer? O sea, ya estoy aquí, ya reconozco que necesito de Dios, ¿y ahora qué? ¿No? Y te aseguro, gracias a Dios que tenemos pastores aquí que te pueden decir, ok, mira, ABC, como todo, ¿verdad? Vamos de poquito en poquito, ABC. Pero la idea es que llegues a desarrollarte, ¿verdad? Y tengas una fe y un entendimiento de los propósitos divinos, que seas pertinente para la generación que tú vives. Que no pases de esta vida sin pena ni gloria. Que seas, como dice la Biblia, con Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son sal de esta tierra, son luz del mundo. Sal de la tierra, dice, porque si ustedes se salieran de esta tierra se podriría, se echaría a perder. Ustedes preservan esta tierra, ustedes son luz en el mundo. Dice, y una ciudad asentada sobre un monte, una luz asentada sobre, dice, una luz para que alumbre tiene que sentarse en un monte. No se esconde, dice, la luz bajo un almud, se pone en un lugar alto para que alumbra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús. Así que mira, imagínate el llamado que tenemos. No estamos llamados a congregarnos nada más en cuatro paredes. Estamos llamados a ser embajadores del reino de los cielos, dijo Pablo. Embajadores del reino de los cielos, portadores de la gloria de Dios para la generación nuestra. Mire el tremendo privilegio que tenemos. Qué hermoso. No te rebajes, les decía yo a menos cuando hablaba, creo que el domingo pasado. No te rebajes a ser globalista o nacionalista o de izquierda o de derecha. Olvídate de eso, esas son categorías humanas. Tu llamado es mucho más alto que eso. Estás llamado a ser embajador del reino de los cielos, a ser un instrumento en las manos de Dios poderoso, sobrenatural. No fue la única vez, ¿verdad?, que vi a Dios operar de manera sobrenatural como en la vida de esa criatura. He visto otras. Usted sabe que en una ocasión el Señor nos mandó a orar por la región y fuimos balaceados. Yo sé lo que es que las balas te pasen al lado. Y honestamente creo que no me dio tiempo a reaccionar, porque no tuve tiempo de asustarme. Ya cuando pasó la balacera ya reaccioné, dije, estoy a punto de morir, Dios mío, y no me pasó nada, gracias a Dios. Pero que valga la pena que tu cristianismo no sea un cristianismo de esa vida religiosa tan aburrida. A mí me da tristeza, ¿verdad? Me da hasta no sé qué pensar que gente cree que se trata de ir a una iglesia. Es mucho más que eso. Así que visión, que no se te olvide. Pégate a alguien que sabe más, dile, ¿qué tengo que hacer? O sea, estoy leyendo la Biblia y ¿cómo le tengo que hacer? Visión. Segunda cosa, se lo voy a mostrar aquí en Jeremías. Jeremías capítulo 20. Versículo 9, está hablando este profeta, y dije, no me acordaré más de él. Está hablando de Dios. No me acordaré más de Dios, está diciendo básicamente. Voy a cuitear. Mira lo que quiso hacer este hombre. Ni hablaré más en su nombre. Era profeta, no quería ya más hablar de Dios. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa otra palabrita, anótala ahí, se llama pasión. Sin pasión no puedes llegar muy lejos. Así como la visión te da un destino, la pasión te da la energía para poder llegar a ese destino. ¿Usted sabe? La visión es el GPS, la pasión es la gasolina. Tú necesitas tener pasión para poder cruzar, ¿verdad?, esta generación o este tiempo de una manera victoriosa. Por eso, si usted analiza el Apocalipsis, usted encontrará 7 veces Dios le dice a las 7 iglesias de Asia Menor que fueron escritas ahí en Apocalipsis. Usted habrá leído los nombres de estas iglesias: Éfeso, Tiatira, Laodicea, Sardis, Esmirna, Filadelfia. Las 7 iglesias. 7 veces, una vez por cada iglesia, Dios le dice: el que venciere, dijo Jesús. Ahí le está diciendo a cada iglesia: al que venciere, dice, le haré que sea columna en el templo de mi Padre. Al que venciere, dice, le daré del agua de vida.
Al que venciere le daré un nombre nuevo, escrito que nadie sabe sino el Padre y Él. Al que venciere, o sea, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué? Porque tú vas a enfrentar oposición, porque tú vas a enfrentar situaciones de crisis, porque el cristianismo no está basado, nunca fue el cristianismo, ¿verdad? Solamente un estilo nice, cool de vida. No se trata de escenarios, no se trata de luces, esto es solamente para darle, ¿verdad?, pues una decencia a lo que hacemos. Pero la esencia del cristianismo es esta. De esto depende tu eternidad. Se trata de la eternidad, de esta vida, dijo Jesús, y de la vida venidera. Se trata de que no importa lo que pase en este mundo, tú trasciendas a la siguiente era, al siguiente tiempo, de una manera victoriosa. Dice, algunos confían en carros, dijo el profeta, y otros en caballos. Para nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Unos confiarán en economistas, confiarán en políticos, confiarán en 20,000 razones. Nosotros seguimos confiando de que hay alguien que es eterno y que nos llamó a la eternidad. Este mensaje tiene más de 2000 años. Este mensaje ha costado sangre. Mártires fueron sacrificados por causa de este mensaje. Este mensaje todavía sigue siendo locura para muchos y motivo de muerte para otros. Todavía en los países musulmanes ser cristiano significa sentencia de muerte. Nuestros hermanos en la fe, los que creen en este mismo Cristo, están siendo sacrificados por su fe. Así que por favor no te confundas, no te engañes, no te vayas con la finta de que esto se trata solamente de bien vivir. Se trata de aprender a vivir para la eternidad. De eso se trata. Yo quiero concluir orando por ustedes. Ya estamos de regreso, gloria a Dios. Me da tanta gozo mirarles. Y esto se va a poner bueno. Mire cuán bondadoso es el Señor. Nos proveyó para nosotros una casa. Y no sé, ¿verdad? Ahorita estoy pensando, cuando vino el diluvio, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de estas dimensiones. Señor, ¿para qué tanto somos? Mi familia y yo somos 8. ¿Para qué tanto? No, que tantos cientos de codos para acá y tantos codos de ancho, y ahí le dio las medidas enormes. Tenía pisos y toda la cosa. Y decir, pero si nada más mi esposa, mis 3 hijos y mis nueras, no tenía nietos todavía, Noé. No aparecen ahí, ¿no? Cam. ¿Cuál es el otro? Los 3 hijos, Jafet, Set, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé, con sus 3 nueras, ¿eran qué? 6. Noé y su esposa 8. ¿Para qué tantos pisos y tantos espacios? Por lo que iba a venir. Por lo que iba a venir. Le estaba anticipando. Vas a necesitar espacio. Y ahora me estaba pensando en la mañana, ¿para qué 18 acres? Si no somos tantos, somos un puñadito. ¿No será que Dios está preparando un arca también? ¿No será que nosotros estamos siendo llamados como esa generación de Noé, a llamar a los de fuera y decirle, corran, vénganse hacia Dios, corran, vengan, entren al reino de los cielos desde ahora, empiecen a vivir para Dios, a servir a Dios, porque lo que viene nadie lo quiere pasar sin fe y sin esperanza. Pero nosotros tenemos fe y esperanza en este Dios que trascendió la muerte, resucitó al tercer día, venció la muerte, venció el infierno, nada lo pudo detener, está sentado a la diestra de Dios Padre y nos está animando a nosotros a decir, hijitos, tienen un llamado en esa tierra. Pase lo que pase, vivan para mí, mueran para mí si es necesario, pero vivan dignamente el tiempo que les ha tocado vivir. Ponte de pie, ponte de pie.